TIGC Centro 96.3 evoluciona. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 19 años, ya vamos para 20 años si Dios lo permite. Un programa que sigue utilizando el mismo eslogan que nos vio nacer. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto, hasta ahí. Para nosotros es importante que usted tenga diferentes puntos de vista, que usted escuche las dos caras de la moneda y si hay más posiciones, y que al final sea usted quien saque las conclusiones y comparte o no comparte lo expresado por nuestros invitados acá en Horizontes. Siempre va a ser para nosotros importantísimo respetar, no tratar de influenciar en ningún momento las decisiones de ustedes, si está de acuerdo o no está de acuerdo con los temas expuestos. Eso se lo dejamos a otros medios de comunicación, sean radiales, digitales, canales de televisión, que hacen las cosas muy montaditas, muy adornaditas. No, nosotros no entramos en esa clase de jugadas porque nos parece que es una burla para ustedes, los que nos honran con la sintonía todos los días de 7:20 a 8:20. Les recuerdo que está el WhatsApp abierto para que ustedes vayan participando conforme avance el tema con nuestra invitada que ya está con nosotros. El WhatsApp nuestro es muy sencillo, si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42, ese es el WhatsApp nuestro para que usted lo agregue en este momento si no lo tiene y pueda hacer sus reportes de sintonía y pueda participar. Transmitimos en simultánea, en este momento nuestra señal está saliendo a todo el mundo, al mundo entero y desde luego a este hermosísimo país como es Costa Rica por medio de nuestra página en Facebook. Si no la tiene, puede accesarla en cualquier momento y nos puede escuchar ahí también en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en vivo. Facebook.com Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí,
dele me gusta y luego le da clic a la letrita azul que aparece al lado de la fotografía de nuestra invitada para que nos escuche de inmediato. Entonces ya lo saben, la página nuestra está en simultánea, facebook.com, programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele me gusta y luego le da clic para que esté inmediatamente enlazado con nosotros. Bueno amigos, hoy vamos con un tema muy delicado. Vamos a ver, desde ya les indico, y ahora lo voy a repetir porque si no después empiezan los malos pensamientos en algunas personas que creen que nosotros nos apuntamos a lo que yo decía ahora de ir tratando de llevar agua a diferentes intereses. A nosotros no nos interesa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado. En Costa Rica, como en muchos países, tenemos expresiones de cariño hacia los niños que forman parte de nuestra cultura, como frases como qué lindo, regálemelo o me lo llevo. Son comunes, pero en un mundo donde la protección infantil es prioridad, surge la pregunta, ¿deberíamos pensar su uso? ¿Podrían malinterpretarse o incluso normalizar riesgos? Hoy nos acompaña la diputada Johanna Obando, defensora de los derechos de la niñez, quien plantea que es momento de superar estas expresiones para evitar ambigüedades. Abordaremos este tema con serenidad, analizando el contexto cultural, los posibles riesgos y cómo encontrar un equilibrio. Le vamos a dar la bienvenida entonces a la diputada Johanna Obando. Señora diputada, gracias por estar con nosotros. Qué gusto compartir con usted nuevamente. Gracias, don Edgar, muy amable por la invitación, pero también un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. Gracias, muy gentil. Nosotros le agradecemos doblemente porque sabemos que está resfriadita, así es que va el comercial gratis, un poco de Panadol, miel de abeja, limón, jengibre y mucho líquido y listo el asunto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, más bien, para aclararlo. Por el cambio de voz, digo yo, ¿verdad? Sí, voy a sonar un poquito gangosa. Sí. Quiero leerles a ustedes, bueno, no les voy a leer todos los mensajes que me puso doña Pilar Cisneros, que ya la teníamos para invitarla, porque siempre nos interesa que salgan las dos caras de la moneda. Desde hace 22 días teníamos ya el lunes 4 comprometido con un tema muy interesante, con un doctor en leyes que nos va a hacer el favor y el honor de acompañarnos el lunes. Pero sí le ofrecimos a doña Pilar, que nos escribió diciendo que lástima que solamente una cara de la moneda, que a ella le hubiera gustado el debate. El formato nuestro no es de debates. Yo entiendo que hay canales de televisión donde unas veces tienen debate, otras veces no tienen debate, igualmente programas de radio. El nuestro, más bien, muy pocas veces hemos tenido debates, porque a nosotros nos gusta la hora completa para un expositor y después, posteriormente, presentamos la otra cara de la moneda. Desde ya le ofrecimos, desde hoy, 1 de agosto, le ofrecimos de hoy en 8 días a doña Pilar Cisneros para ver si ella puede, de acuerdo a esa agenda, acompañarnos y brindarnos su otro punto de vista. Así es que lo hago por transparencia, porque me gusta que las cosas estén bien claritas y que nadie se llame a engaños, porque yo sé que ahora van a empezar unos que son troles, otros que no son troles, gente que sencillamente probablemente no está familiarizada con el formato nuestro, que el formato nuestro es de entrevistas de 1 hora y no de debates. Bien, vamos a entrar en materia entonces con la diputada Johanna Obando, que nos hace el favor de acompañarnos. Vamos con el contexto cultural. Señora diputada, ¿por qué cree que expresiones como regálemelo están tan arraigadas en Costa Rica? Y el tema surge definitivamente, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo, por las expresiones que emitió el señor presidente de la República allá en la zona de Guanacaste, cuando se encontraba visita a una niña que llegó a saludarlo y abrazarlo. En nuestro país realmente sí es cierto. Dice mi mamá que yo era muy gordillo, chiquitillo, y más de una persona, hablando de este tema con mi mamá, que tiene 93 primaveras, ahí me debe estar escuchando, me dice, bueno, como usted me decía mucha gente, uy, qué piernas más ricas, qué ganas de morderlo. Bueno, mi mamá nació en el año 32, yo tengo 69 años, cumplo este año, si Dios lo permite. Esas son expresiones que se utilizaban siempre. Yo tengo los ojos claros, los ojos verdes, entonces la gente era, uy, qué ojos más lindos, no me regala uno de los ojos. O sea, me iban a dejar con solo un ojo también. Expresiones muy simpáticas que la gente utilizaba, pero que los tiempos modernos nos han llevado a detectar diferentes comportamientos
psicológicos, patológicos, hasta casos muy complicados, donde la gente ya empieza a ver estas cosas desde otros puntos de vista. Entonces le pregunto, diputada, para entrar en contexto, ¿cree usted que expresiones como esta, regálemelo, están tan arraigadas en Costa Rica? Y con esto abrimos el tema para ir ahí con algunas preguntas y escuchar su exposición también, desde luego, con respecto a esta presentación que hizo el presidente allá en la zona de Guanacaste. Adelante, diputada. Claro, no, muchísimas gracias. Creo que vamos a dar un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando. Como usted bien señala, en la gira a Guanacaste se ve un video en donde el presidente se acerca al espacio de una niña, se le acerca casi en el hombro y le dice, según él, en son de broma, me regala a la niña, ¿verdad? Me la regala y se la devuelvo, y aquí voy a especificar porque hay varios elementos que tomar en cuenta más allá de la frase, y se la devuelvo cuando esté en la universidad. Número 1. Con una actitud un poco, ¿cómo decirlo?, desde mi perspectiva, invasiva hacia la mamá o hacia la persona que estaba con la niña y específicamente hacia la menor de edad. Pero es que no solamente es la frase, doña Edgar, y aquí es donde la gente creo que trata de minimizar la frase tomando en cuenta a la persona que lo está diciendo, porque hay varios elementos que uno tiene que recabar. Permítame, le agrego la segunda frase para no interrumpir. Claro. Porque aquí nos la está demandando desde pues, vía WhatsApp. Dice un texto que nos está enviando. Pareciera que la gente no le pone atención cuando literalmente el presidente Chávez se agacha y le habla al oído personalmente a la niña y le dice lo siguiente, comillas: ¿usted qué dice, mi amor? ¿Se va conmigo? Eso simplemente, dice la persona que nos manda eso, para mí es acoso sexual. Dice, por eso se ve que la niña se asusta y sale corriendo a buscar a sus padres. Ahora sí, continúe. Exactamente. Entonces, bueno, que dice que la persona lo menciona. Tenemos a una persona, que es el presidente de la República, Rodrigo Chávez, que tuvo un expediente abierto, me parece que administrativo, en el Banco Mundial, en donde se le acusa abiertamente por ser acosador sexual. Es el tipo de esta persona, es un presidente acusado por ser acosador sexual, por decirle a sus subalternas, es decir, a personas que están bajo su poder, abiertamente de que les propone situaciones amorosas no consentidas, en donde pues ahí se leen actas en donde se acerca a ellas de forma invasiva, violentando su espacio personal y prácticamente a obligarlas a besarlo. Número 1. Número 2, un presidente que en el expediente indica que les dice que por qué no se hace una orgía con animales. Una orgía con animales. Entonces, no solamente tenemos el elemento de que la frase está fuera de tono de un presidente hacia una menor de edad, invadiendo su espacio personal, y como bien señala esta persona, que le agradezco por acotar esto, ¿usted qué dice, mi amor? ¿Se va conmigo? ¿Bajo qué? Y aparte de eso, tenemos a una persona que abiertamente sabemos que es acosador sexual. Entonces, el no querer ver esos elementos es negarse a la realidad, y sobre todo es acallar las voces, que en este caso, hago la aclaración, evidentemente la niña no tiene la oportunidad de decir absolutamente nada. Ella dice, se va, y dice no, y se va hacia donde la persona que está ahí, no distingo si es la mamá o la persona que la está cuidando en ese momento. Entonces, es no ver la realidad de que muchas personas, cuando se sienten invadidas, agredidas, acosadas, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, acosadas, tienen que escapar. No como lo hicieron estas muchachas dentro del Banco Mundial, o estas mujeres dentro del Banco Mundial, que tuvieron que denunciar a este acosador sexual. Cuando usted le dice, ¿usted qué dice, mi amor? ¿Se va conmigo? A ver, ¿qué quiere decir esa frase, doña Edgar? Sí, Porque una menor de edad va a querer irse con un adulto. Porque un adulto va a querer que una menor de edad se vaya con él. ¿Para qué? ¿Ok?
O sea, ¿por qué yo, si no soy el papá o la mamá de una menor de edad, por qué le voy a decir, mi amor, se va conmigo, nos vamos juntos? ¿A qué? A criarla, a terminarla de criar, cuando tiene padres, cuando hay procesos, porque hasta escuché un comentario que me pareció, yo dije, bueno, ¿cómo la gente trata de justificar lo injustificable? Es que como le va a dar una mejor vida, de haber los comentarios, es que le va a dar una mejor vida. ¿Cuál mejor vida? O sea, a ver, y aquí voy a hablar algo que me parece tan obvio, pero voy a tener que decirlo. Si un menor de edad está sin sus padres o una persona que lo cuide, bueno, para eso existe el PANI, que ahorita vamos a hablar del PANI, y las medidas de protección para un menor que no tiene padres o una persona que lo cuide. De ahí estoy hablando de las cosas más obvias. ¿Cómo que se va a ir con alguien para que le dé mejor una vida si tiene papás y mamá? Entonces ve cómo tratan de justificar lo injustificable a través de cosas que no son normales. Ese es el primer punto. Pero yo quisiera también acotar de que hace mucho tiempo habían frases, porque uno de los argumentos de los diputados oficialistas que defienden a este señor que actúa como sátiro, es que eso es muy común en las zonas rurales. Yo crecí en Guanacaste, mis primeros 19 años de edad. Yo tengo 44 años, yo crecí en Guanacaste. Crecí en una zona muy rural que se llama Colorado de Avangares mis primeros 6 años de vida. Yo sé que en algunas zonas rurales se acostumbraba a decir esas frases. También no me tienen que decir es que usted no conoce la realidad del pueblo. No, yo crecí con un servicio de un excusado. Yo crecí sacando agua de un pozo en mis primeros años de la infancia. No, y no solamente en el campo, porque yo nací aquí en Barrio México, en Calle 20, y de ahí se utilizaban esas expresiones, ahí en Calle 20. Bueno, imagínate. Sí. Y se siguen utilizando, porque la realidad es que se siguen utilizando. O sea, yo no me estoy haciendo como que no conociera a Costa Rica. Yo sé que se siguen utilizando. Yo le voy a mencionar una frase y le voy a mencionar unas frases a la estimable gente que nos escucha. Ok. Calladita te ves más bonita. Veamos otra. A los niños no se les pregunta, se les manda. Eso es cosa de hombres, no de mujeres. Usted no opine. Usted mejor vaya a la cocina, las mujeres a la cocina y los hombres a la calle. Son frases con las cuales nosotros crecimos. Que algunas ya las hemos ido superando y probablemente es donde viene la propuesta suya de que superemos estas otras también. Porque, por ejemplo, esta última que usted decía, de que las mujeres a la cocina y los hombres a la calle, ya eso está dichosamente muy superado. Todavía falta, totalmente, pero está muy superado, sí. Totalmente, pero ese es el punto, que se fueron superando. Como sociedad. Exactamente, entonces, yo entiendo que hay frases que son muy comunes o eran muy comunes antes, pero que como sociedad nosotros tenemos que ir evolucionando para crear una sociedad mucho más inclusiva, mucho más respetuosa de los derechos de todas las personas, pero sobre todo de los derechos de la niñez. ¿Y por qué digo sobre todo? Porque la niñez es la población más vulnerable, porque es la que está naturalmente, por una cuestión de que necesitan y dependen de los adultos, en una posición de inferioridad con respecto al superior, que es papá, mamá, o la persona que lo está cuidando, o la misma sociedad que permite y avala este tipo de comportamientos ofensivos hacia su individualidad. Entonces, por eso tenemos que proteger a la niñez. No es de recibo, o por ejemplo, vea, aquí voy a decir una frase muy fea, muy, muy fea, pero que antes, y yo la he escuchado, y yo espero que se siga erradicando, vale más un saco, ¿cómo es? Voy a parafrasearla, refiriéndose a una persona, y sobre todo a un niño. Vale más un saco tirado al río que lo que usted vale. No sé si la has escuchado, como un saco de alambre. Sí, también escuché a una persona en una junta directiva, para que vea usted que sucede en todos los niveles, decirle a los compañeros, a los que éramos compañeros de él en esa junta directiva, recibimos al hijo de él como un detalle porque cumplía años y lo invitamos a un almuerzo, al hijo de un miembro de una junta directiva. Y cuando un compañero le dijo, bueno, ¿y cómo te sentís vos, orgulloso de tu hijo y todas las cosas? Estando el presente, dice, yo lo que siempre he dicho es que mejor tu mamá hubiera parido un rollo de alambres. Vea qué expresión, todos nos quedamos atragantados con el almuerzo
Uno de los compañeros, el que le había hecho la pregunta, y espero que estés bromeando y no sé qué, no, es que este carajo son carne molida, solo tortas. Y bueno, nos quedamos nosotros realmente desubicados completamente de una grosería a una persona que ya en ese momento era adulto, que evidentemente por respeto no le dijo nada al padre, ni al papá ni a nosotros, pero que no terminó su almuerzo y se retiró decentemente nada más. Pero sí, hay cosas que suceden que no deberían de darse jamás. Es que es eso, don Edgar, es eso. Yo no estoy tratando de no reconocer la realidad costarricense, al contrario, yo estoy poniendo sobre el tapete que la realidad costarricense para algunas personas es este dicho de frases que lo que perpetúan son los sistemas de marginalización y de dominio y de cosificación de los menores de edad. Llanamente es eso. Y yo entiendo que culturalmente por muchísimo tiempo hemos estado acostumbrados a eso, pero usted bien lo señala, son frases que no deberían existir y que tenemos que ir erradicando. Nada hace un adulto diciéndole que se va a llevar a una niña a su casa, vea, y me va a disculpar lo que voy a decir. Eso es lo que dice un sátiro cuando se acerca a un menor de edad y le dice, vamos a mi casa, vieras qué cositas tengo ahí, tengo un juguetito, tengo unos confites. Esta historia que yo estoy diciendo no es nueva. Vaya, pregúntele a su vecina, porque lastimosamente se da en su mayoría hacia las niñas. Claro que a los niños también, a los niños hay que defenderlos, pero la mayoría de casos se da hacia las niñas, mujeres, ¿verdad? Hacia las niñas, en donde, y yo invito a la gente, o sea, no me crea a mí, vaya a su barrio y comience a preguntarle a sus vecinas, ¿usted fue acosada sexualmente en su niñez? Don Edgar, yo le aseguro que en cada familia hay una historia de acoso sexual contra menores de edad, disfrazadas de frases y de acercamientos totalmente impropios. La menor de edad que está en su casa y se le acerca a algún familiar o algún vecino a mirarla de forma totalmente vulgar y con deseos. La menor de edad que está en su casa o afuera y anda tal vez en bicicleta y hay un vecino o un familiar que le dice, uy, que mi amor, qué rica, uy, mi amor, qué piernitas, con un tono totalmente de deseo. Y aquí estoy siendo profundamente abierta y sobre todo llana al decir cosas que usted sabe y que la gente que me escucha sabe que se dan, porque esto no es un invento, esto es lo que se da en la sociedad. Y si nosotros como personas que queremos evolucionar hacia una sociedad mucho más respetuosa de los derechos de la niñez, tenemos que no normalizar ese tipo de acciones. La división de la sociedad yo creo que viene, y con este tema ahora, es porque se politizó, porque fue el presidente de la República que lo dijo, y ya sabemos que, yo siempre lo he dicho, no sé quién fue el primero que abrió, creo saberlo, pero hoy no quiero opinar de eso. Cuando se abre una puerta de darse duro, cuando se dice yo soy muy franco, yo digo las cosas de frente, como lo hizo el señor presidente en algún momento con ustedes y lo sigue haciendo, entonces se abrió la puerta donde ustedes también les responden de tú a tú. Y ya no es aquella cuestión de que el presidente tal vez pedía una cita con un diputado, lo llamaba y le decía, mira, te excediste en las palabras. Y entonces en la siguiente hora de control político el diputado decía, quiero decirles que aclaré la situación con el presidente, tratar de hacer las cosas del pasado. Don Rodrigo se ha caracterizado por decirlo ampliamente y más bien a él le gusta resaltar que él es muy franco, muy directo y hasta muy duro, que por eso le dicen que él es malcriado impertinente. Bueno, así han vivido entonces del otro lado también. Si me tiras, te tiro. Si me das patadas, te doy patadas. Si me das cariño, te doy cariño. Eso es una regla en la sociedad. Así lo aprende uno. Ahora que usted hablaba, yo estaba recordando de mis tiempos en la escuela Juan Rudín en San José. Y desde chiquillo era así. Si un compañero jugando mejenga le daba uno por la espinilla, yo le daba por el tobillo en el otro. Y si los que eran muy buena nota, aunque eran contrarios míos, después llegaban a invitarlo a un boli a uno o a la loncherilla que llevábamos todos, uno recibía el trato y así era reciprocidad. En este caso usted diría que se politizó por ser la persona del presidente, aunque es oportuno tomar el tema para tratar de cambiar estos hábitos en la sociedad costarricense, porque la situación hoy día con internet, con tanta pornografía que están expuestos los niños, preadolescentes, adolescentes, adultos mayores, todas las personas,
la Internet ha venido a envenenar la mente de muchas personas, definitivamente. Entonces, yo creo que es momento de tomar esto desde el Parlamento, desde instituciones, que ahora quiero que usted se refiera a las declaraciones de la presidenta del PANI, que para muchas personas aquí me están poniendo, don Edgar, usted vio que desacertadas, y otros ponen, qué lástima que conservar un trabajo, seguramente la obligaron. No creo que ella, si es que realmente está capacitada para dirigir la institución que defiende los niños, dice Marisol, que ella salga tratando de justificar lo injustificable. ¿Debió haber sido más transparente o debió haber renunciado? Bueno, hay situaciones muy difíciles. Entonces le pregunto, ¿esto es una oportunidad ahora que se presentó con el presidente o es nada más el momento de darle duro al presidente porque se viene la campaña política? Bueno, vamos a ver. Voy a comenzar con la parte de politización. Cuando se trata de la protección de los derechos de los niños en diferentes situaciones, y lo voy a decir porque yo he trabajado con la parte de vulnerabilidad de los niños desde que inicié con mi legislatura, que es un tema que me apasiona, al igual que el de la tecnología. La única forma que se ha encontrado, por lo menos desde lo que yo he visto, desde mi experiencia, para poner en la palestra temas que la gente no habla, porque la gente, a ver, hay personas que no quieren hablar de ciertos temas, tratándose de menores de edad, porque son temas que duelen. A mí me duelen. Yo le comento, hay noticias que cuando a mí me llegan, o casos que a mí me llegan a mi despacho, porque trabajo con temas de niñez, que yo no los puedo leer porque para mí son muy dolorosos. Sí, claro. Y le digo a mi asesor, o sea, yo no puedo, o sea, yo no tengo estómago para leer un caso de abuso contra menores. No me da. Pero lo que sí me da es levantar la voz por esos casos y levantar la voz por esos niños que no tienen a alguien que levante la voz por ellos. Entonces sí, efectivamente, hay que politizar ciertos temas cuando se trata de la vulneralización de los derechos de los menores. En este caso, ¿por qué se da? Porque fue muy evidente el discurso y sobre todo el acercamiento invasivo y sobre todo la frase, que me quedo con esta frase que dijo el señor o la señora, ¿usted qué dice, mi amor? ¿Se va conmigo? En donde una frase de ese tipo no se puede tomar a la ligera, es decir, no pasamos de la neutralidad porque ante la violación de los derechos de los niños no podemos ser neutrales, tenemos que politizarlo. Y la única forma de que los menores de edad, y aquí me voy a salir del caso específico de esta situación de Guanacaste, la única forma que los menores de edad que no tienen representación, porque el PANI ahorita está pegado en la pared, y ahorita vamos a referirnos a Kenley, es que algún político o alguna persona que tenga la mediatización en este momento lo diga. Bueno, yo lo dije y lo dijeron otras diputadas. Entonces sí, efectivamente se politiza una situación que debería ser neutral, pero cuando se trata de la violación de los menores de edad que no tienen voz en nuestro país, yo no puedo ser neutral, porque a mí nadie me va a callar cuando hay algo que está incorrecto. Efectivamente, ya eso voy, vea, por ejemplo hay un caso, porque como le dije, yo trabajaba en temas de niñez, cuando fue un caso de Sebastián, porque yo he llevado a la luz cosas, o por lo menos he tratado de un niño que fue entregado en adopción y que al final se lo quitaron a los papás adoptivos por una serie de marañas institucionales y burocráticas dentro del PANI. Al final de cuentas el niño quedó institucionalizado ya casi 3 años. Yo lo dije en su momento, se llama Sebastián. ¿Se politizó? Sí, claro, porque nadie iba a conocer el caso de Sebastián. Cuando los derechos de los padres adoptivos y madres adoptivas para que se les da licencia de maternidad y paternidad como cualquier otro padre biológico y no se les están dando, yo presento un proyecto de ley. ¿Se politizó? Claro que se politizó. Y estoy de acuerdo que se politice, porque si no nadie iba a conocer de que se están violentando los derechos de los padres adoptivos. Cuando, por ejemplo, y aquí voy a terminar la parte de esta politización, cuando yo presenté una moción en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia para que se investigue al PANI, y cuando presenté la moción para que se abra un expediente de investigación por los casos de abuso sexual que van en aumento según los informes técnicos del Hospital Nacional de Niños, y ese caso se va a conocer dentro de un mes, espero que comencemos con esta situación para ir exponiendo eso, se politizó. Sí, se politizó, porque la forma de poner en la palestra temas que a nadie quiere hablar porque son crueles, son duros, son injustos, son dolorosos, y sobre todo, don Edgar, personas que nos escuchan, porque señalan la clase de sociedad en la que estamos, en donde se normaliza el abuso sexual y la violencia psicológica y física sobre los niños,
tiene que politizarse, tiene que decirse, tiene que hablarse. Así que ese cuento de están politizando algo, yo no me lo trago. Sí, porque la única forma que tenemos ahorita de hablar de lo que la gente quiere ocultar es que un político diga lo que la gente no quiere decir. Así que, bueno. Sí, hay que politizarlo. No, ya le hacía la pregunta por transparencia, porque ese es mi trabajo, pero hay que hacerlo. Hablemos ahora de Kenly Garza Sánchez, la presidenta ejecutiva del PANI. Claro. Es interesante, ella es licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Monterrey y cuenta con una maestría en Gerontología de la Universidad Católica de Costa Rica y está cursando un doctorado, pero ella es psicóloga y el Colegio de Psicólogos no está de acuerdo con estas expresiones tampoco, la contradice su propio colegio. Ella sale en un spot donde una señora que nos escribe ahora dice que probablemente, como subalterna de don Rodrigo, ya sabemos que ahí el que no se alinee se va para la casa, punto. Eso es muy claro. Para conservar el trabajo de estos 8 meses, que es lo que queda, o 9 meses de gobierno, algo así, que probablemente lo hizo, o será que ella sí cree en eso y entonces la contradice el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Exactamente. Aquí pasan varias cosas con doña Kenly. Como les decía, yo pues he tratado con los temas de la niñez desde el inicio de mi gestión, ha sido uno de los temas que a mí me mueven mucho, y he tenido la oportunidad de hablar con todas las presidentas ejecutivas para ver cómo estamos en niñez. Doña Kenly, al inicio de su gestión yo tenía un poquito más de fe, honestamente, que las demás presidentas ejecutivas, porque la vi muy aterrizada en algunas cuestiones de tratar de un tema que para mí es inadmisible, es la institucionalización de los menores de edad en albergues del PANI, o se deberían dar en adopción en tiempos cortos, o hacer los procesos de incorporación a sus familias de una forma mucho más expedita, protegiendo a los menores. Y resulta que ella también tenía una línea como no a la institucionalización, pero aquí voy a tomar el comentario de la persona que nos escribió. Efectivamente, bajo el autoritarismo de Rodrigo Chávez y sobre todo un gobierno totalmente centralizado en una figura de máximo poder que quiere acumular todo su poder en ella, que es Rodrigo Chávez, la persona que disiente, la persona que piensa diferente y que se atreve a decir lo que técnicamente debería decir es desechada. A mí me parece que eso es lo que está sucediendo con doña Kenly. ¿Cómo es posible que la presidenta ejecutiva del PANI dice que se están malinterpretando frases totalmente normales y que son parte del argot cultural y popular de Costa Rica? A ver, volvemos al punto. Nadie está diciendo que no son parte del argot y parte del decir costarricense popular. Pero no, se enfoca en la prevención de que exacto. No importa que, yo creo que hay que estar atentos los que tenemos el cuidado de los niños o los que somos responsables y estamos alrededor de que todos estemos atentos como sociedad. Continúe, perdón, diputada. No, gracias por la intervención. O sea, aquí nadie está discutiendo que la frase no se utilice. Yo no estoy discutiendo eso, porque eso no es el punto. O sea, eso no es el eje central. Porque ¿cómo comenzamos nosotros? Repitiendo unas frases que antes se utilizaban, ¿cierto? Sí, claro. Porque aquí el punto no es discutir si la frase se utiliza o si es una costumbre costarricense. A ver, yo entiendo que sea una costumbre de algunas personas y que sea popular, pero lo que sea popular no quita que la frase está cargada de misoginia, machismo y de cosificación de los menores de edad. Dice por acá un psicólogo, dice, soy psicólogo de profesión, no comparto lo expresado por la presidenta del PAN y definitivamente el colegio debería llamarla cuentas, ojalá que se llamen. Dice, se pueden utilizar frases alternativas que me permito compartírselas, don Edgar, como psicólogo. Dice, ¿qué alternativa se propone? Muy fácil. Qué hermoso niño, qué bendición, que Dios se lo cuide, recibió un regalito del cielo. Cosas como esas son cosas que se pueden cambiar por ese asunto de que qué ganas, regálemelo, me lo llevo para la casa, qué ganas de morderlo, o tirarlos para arriba, cosa que es peor todavía, tirarlos para arriba y dejarlos en el vacío a los niños. Todo ese tipo de abusos debe eliminarse por frases que se pueden ir cambiando. Felicito a la diputada por tocar ese tema y a ustedes en Horizontes también. Les repito, porque ya estoy recibiendo aquí algunos, no sé si serán de China los troles, pero o de Taiwán o no sé de dónde era que venían,
Me están escribiendo aquí algunas personas diciendo que por qué no invité a la otra cara de la moneda. Está invitada y le acabo de volver hace 2 minutos de escribir a doña Pilar Cisneros que si durante el programa ella puede confirmar que estará de hoy en 8 días acá, con muchísimo gusto lo daremos a conocer para que tengamos la otra cara de la moneda. Así es que aquí que nadie se confunda que estamos inclinando la balanza por un lado. Hoy le tocó el turno a la diputada Joana Obando, que es la diputada que estamos escuchando. Y ya que la interrumpí, diputada, ¿me permite usted ir a la cabina central? Vamos a la cabina central con el compañero Rolando Jiménez y regresamos con este tema tan interesante como es las frases que se pueden malinterpretar y los riesgos de estas frases que se vienen utilizando por décadas y que llegó el momento de irlas eliminando, así como eliminamos ya por dicha aquella frase que las mujeres a la cocina y los hombres a la calle. ¿Qué es esa barbaridad? Eso ya se eliminó por dicha. Bueno, hay frases que deberíamos de ir eliminando de la sociedad, como son estas, no importa quién las diga, aquí no decimos solamente porque las dice el presidente, cualquier persona que las diga deberíamos irlas cambiando como nos aportó este psicólogo con expresiones tan bonitas como qué niño más hermoso, qué bendición. Vamos a la cabina. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Qué difícil se me hace comprender las circunstancias actuales. Como he dicho, yo vine a hacer la televisión con Mr. Ed y Bonanza, sin mayores efectos especiales. Fui alegre testigo de la llegada del queso amarillo, leche y otros a mi aula, venidos por medio de la Alianza para el Progreso del gobierno de Kennedy en Estados Unidos. Y escuché al Partido Comunista diciendo que eso nos sometía al imperialismo yanqui, que nos fijáramos en el ejemplar gobierno de Fidel Castro en Cuba. Vi con buenos ojos el nacer de una fila de instituciones, asignaciones familiares, el IDCO, IDER, el IMAS y muchísimas más, todas con objetivo en beneficio del país, y de verdad las vi actuar para lograr su cometido. Como estudiante de colegio, fui a los gases lacrimógenos en contra de Alcoa, y hoy no sé si eso hubiera sido bueno o malo para evitar generaleños emigrantes. En fin, hoy ya no sé ni lo que veo, porque me lo manipulan tanto, pero hago mi esfuerzo y encuentro a esas instituciones sosteniéndose a sí mismas sin llegar a su cometido. Jamás me imaginé al PANI con presupuesto, pero sin poder atender adecuadamente lo que le corresponde, o al INBU con arteriosclerosis y bastón, a la mayoría de los partidos sin ideología, en un pulso de personas y no de proyectos serios, a muchos de mi edad queriendo ver con los ojos de antes, y a muchos jóvenes no queriendo ver, metidos en el celular. Pero eso sí, hay dos constantes que no cambian. Se sigue idolatrando el fútbol y los políticos de carrera generando o alcahueteando la corrupción. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Retornamos a Horizontes. Hoy estamos con un tema bastante delicado y son esas costumbres que tenemos los costarricenses de piropear a los niños, que hay que irlas erradicando con ciertas frases. Dice, por ejemplo, un mensaje que entró acá, dice, no de mi nombre, a mi pequeña de 8 años traía un pantalón rojo y un señor dijo, ojalá yo fuera toro para cornearla. Y no entendí hasta que ya era adulta. Seguramente era
madre adolescente, entonces no lo entendió tampoco, pero bueno, imagínense los extremos y las barbaridades a los que llegan algunas personas. El doctor Juan Carlos Mora Montero, desde la Academia de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica, dice, veamos también a padres y madres encargados que andan detrás de una foto con el presidente, con un deportista, con alguna persona destacada, etcétera, etcétera, y luego suben las fotos en redes sociales con sus niños y niñas sin pensar en el peligro que ello puede acarrear. Don Juan Carlos, lo suscribo y le agradezco mucho ese punto de vista también. Viene otro por acá, dice por acá, hola, qué dicha, no de mi nombre, dice, hola, no de mi nombre, ok, hola, no de mi nombre. Estas cosas hay que erradicarlas, no solamente porque las diga el presidente, que él mismo debería predicar con el ejemplo, ir erradicando ese tipo de frases. En la cadena trataron más bien de lavarle la cara poniendo 40,000 veces al presidente diciendo, hola mi amor, hola esto, en diferentes giras que ha hecho. Bueno, por lo visto es un comportamiento de él, lo que no quiere decir que esté bien hecho. Además de eso, me pareció muy vulgar y de muy mala nota, dice la persona que nos envía esto. Lo aclaro y me dijo que no diera el nombre, obviamente. Dice, me pareció de muy mala nota que se fueran a buscar a los padres de ellos para sacarles la entrevista. Probablemente les ofrecieron algo, o si no, por lo menos la intimidación de que lleguen de casa presidencial. Mire, son unas declaraciones para tratar de esto cuesta mucho creerlo. No me gustó para nada y quiero que usted lo lea, don Edgar, si se atreve. Bueno, ya me atreví. Tranquilidad, mientras no traigan malas palabras y mientras no traigan afirmaciones que resulten calumniosas, no veo por qué no leerlo. Bien, dice por acá el máster Sergio Aguilar Solano, dice, don Edgar, es evidente que Chávez recibió un proceso en el Banco Mundial por acoso y creo que por esto lo echaron. Y esto se suma con este señor que ha tratado y denigrado a mujeres ministras y diputadas. Lo más lamentable de eso es oír y ver costarricenses que justifican actos de acoso y les entra por un lado y les sale por el otro. ¿Será que el pueblo de Costa Rica perdió la moral? Tragedia para Costa Rica. Excelente el programa, los felicito. Sigan adelante, máster Sergio Aguilar Solano. Ok. Dice otro por acá, de una señora que nos escribe desde Cartago. Hola, los felicito por el programa. En mi casa todos los chiquillos desde la escuela, mi abuela y mi mamá nos decían, no solo con palabras se ofende, hasta con una mirada. Así que cualquier piropo o mirada fea, me decía mi mamá, ok, al menos, y menos que besuqueen a los chiquitos, eso hace rato no se usa estar besuqueando a los chiquitos, dice la señora desde Cartago. Vamos a ver, de aquí, desde Upala, dice Rolando, dice, excelente programa, aquí lo estamos hablando, y estamos hablando de muchos casos que se dieron abusos acá en la zona de Upala, inclusive entre mismos familiares, porque las personas no quisieron hablar a tiempo. Estos temas hay que sacarlos y de una vez erradicarlos. Felicito a la diputada por esta posición. ¿Y qué dijo doña Pilar? Me dicen acá, bueno, estaba oyendo, ¿y qué dijo doña Pilar? No nos ha contestado, si está revisando la agenda. Yo sé que ella entra a las 6 o 6:30 a reuniones en la asamblea, entonces seguramente está revisando la agenda. Vamos a darle tiempo y cualquier cosa. De todas maneras, siempre le vamos a reservar el espacio a doña Pilar por aquello que ella quiera hacer uso del mismo. Vamos a darle la palabra a la diputada Joana. Diputada, son muchas las felicitaciones, no quiero perder el tiempo, perder en el buen sentido de la expresión, o sea, para que nos rinda. Y poder, claro, más bien agradecerle a las personas. Mucha gente apoyándola a usted. Sí, y apoyando a la niñez, yo quiero agradecer a las personas porque eso demuestra que como sociedad estamos evolucionando a una sociedad mucho más respetuosa de las infancias, y eso hay que decirlo. La Costa Rica de hace 50 años no es la Costa Rica, y esperemos que sigamos evolucionando a la Costa Rica de ahora, en donde, bueno, a ver, yo tengo 44 años, yo crecí de a palo, en donde, por ejemplo, si yo sacaba una mala nota... Pareciera que usted me está leyendo el WhatsApp, diputada, con todo respeto, y es una broma. Dice el doctor Artavia, dice, soy médico de profesión. La cultura no es estática. Antes se normalizaban los famosos golpes, fajazos, chancletazos y coscos y jaladas de pelo correctivos, entre comillas. Hoy día los rechazamos. Esto es algo similar. Hay que rechazarlo. Bueno, el doctor me quitó las palabras. Yo me acuerdo que cuando uno iba a misa, ustedes recordarán que si uno se quedaba medio dormida, sentía el pellizco en la costilla, ¿verdad? Doloroso. Exactamente. No, y si uno lloraba, recibía otro pellizco por no aguantarse. Esta fue la que Costa Rica, por lo menos en la que yo crecí,
en donde era normalizado. Yo me acuerdo de haberme puesto un doble pantalón porque un día me saqué una mala nota en la escuela y yo sabía que me iban a dar una tandeada. Me puse ese día doble pantalón porque yo dije, pucha, por lo menos me protejo las piernas. Claro, me dieron en la espalda los fajazos. Entonces me pude proteger la cara, ¿verdad? Pero sí recibí los golpes en la espalda. A ver, ¿es normal eso? No es normal. Mi mamá probablemente se equivocó. Sí, probablemente se equivocó, sí, claro. Estoy segura que se equivocó. Mi mamá de hace años haría eso, probablemente en este momento no. Bueno, la mía con los 93 años siempre dice, mi papá, en paz descanse, nunca nos pegó, pero ni con una servilleta, jamás. Ese era un señor muy serio, nada más lo llamaba a uno, lo sentaba y era, lo ubicaba a uno rapidito. Sin siquiera levantar la voz, porque era un señor muy calmado. Mi mamá sí fue la que se encargó del chancletazo y hasta del fajazo, que hoy día con sus 3 años dice, Edgar, qué ignorancia la de uno, ¿cómo es que no le pegaba? Yo a mis hijos, tengo 3 hijos, y nunca, sinceramente, lo que tratamos es de abrir el diálogo, que mamá y yo nos ponemos de acuerdo para ir por el mismo norte, eso sí, y no que uno por un lado, otro por otro lado, no desautorizarnos nosotros como pareja, y definitivamente no creer en el castigo físico ni nada de esas cosas. Era mejor quitarle la hamburguesa, la semana no come hamburguesa, o íbamos a ir al cine, ya no va al cine por las malas notas, o juega menos Xbox o una cosa así, y porque los resultados no son los mejores. O sea, quitarle algo que él sienta que está perdiendo algo, pero al mismo tiempo invitarlo a razonar. Continúe, perdón. No, pero es que me parece excelente su ejemplo. Es que es eso, porque voy a aprovechar su testimonio. Cuando yo tuve a mis hijas, tengo una de 22 y una de 7 años, vea la diferencia de edades, las crié bajo el sistema que usted está señalando. O sea, yo a mis hijas no les pego. O sea, para mí eso es inimaginable. Pero yo crecí en un ambiente en donde me pegaban. Entonces, vea qué interesante. Conductas que antes eran normalizadas y que tienen bajo varios esquemas, porque la gente dirá, bueno, será para que no se desviara el camino y todo, pero bueno, hay alternativas mucho más saludables, mucho más sanas, claro, de crear familia, no a través del miedo, sino a través del respeto, del amor y de la conversación. Porque vea, voy a adelantar lo que va a venir a decir Doña Pilar. Doña Pilar va a decir que es muy normal, que son frases de pueblo, que son frases del costarricense. Y yo creo que ya superamos el tema de decir que sí, entendemos que sean frases del costarricense, o frases de ciertos sectores, o de ciertas comunidades, o lo que sea. La discusión no es esa. No estamos discutiendo eso. Es qué tipo de sociedad queremos construir a partir de la inclusión y del respeto de los derechos de los menores de edad que no tienen nadie quien los defienda. Esa es la conversación. Esa frase suya me encanta. Esa es la conversación. Y el tipo de sociedades. Me encanta esa frase. Es que es eso. Exactamente. Entonces ella va a venir a defender una posición que yo creo que está superada, porque aquí no estamos discutiendo si es una frase arraigada en el costarricense. Bueno, y comenzamos con las frases. Por eso comenzamos con el tipo de frases que antes usaban, que ahora son inimaginables, porque vamos evolucionando como sociedad. La invitación de poner este tema en la palestra y llamar las cosas como son, que es una frase es típica de un sátiro, es que como sociedad tenemos que cambiar de página y no tenemos que normalizar lo que hace 50 años era normal, por ejemplo, como agarrar a los niños y darles hasta que sangraran. Ya esto ya encaja en violencia. Entonces, el normalizar, y por parte de la máxima jerarquía de nuestro país, normalizar frases que deberían ser erradicadas, lo que manda es un mensaje contundente a la sociedad. Se puede seguir abusando de los menores. Se puede seguir haciendo bromas sobre el cuerpo de los menores. Se puede seguir normalizando el hecho de que una menor vaya a mi casa. ¿A qué? Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que sancionar. Que el máximo jerarca del país, el representante popular de nosotros, normalice cosas que no deberían ser normalizadas, que deberían ser erradicadas. Voy a leerle, disculpen, unos datos. Les hablaba de la moción que presenté hace algunos meses y que como estamos en extraordinarias, no hemos podido avanzar en el expediente de investigación porque el presidente no convoca ningún proyecto en extraordinarias. Ve así, dice que anualmente hay 8,000 casos anuales ante el Poder Judicial de abuso sexual contra menores de edad. 8,000 casos. Ojo ahí. Y es la cifra que nosotros conocemos porque son casos que de alguna u otra forma llegaron a ser denunciados. Pero hay una cifra oculta de los menores que por temor, por los ciclos de violencia, los ciclos
en donde están sometidos a una figura de autoridad, ni siquiera llegan a denunciar. Y aquí voy a decir algo horrible, que a mí me duele en el corazón, de la permisividad y sobre todo de la complicidad de los mismos familias, en donde para no provocar un problema, para que hacer las cosas más grandes, no denunciamos. Por eso yo, en estos temas, a pesar del costo político que existe y sobre todo ahorita comento un poquito lo que me decía el diputado Daniel Vargas ayer, sobre que yo era una histérica que yo era una histérica, una loca, y tenía que ir al psicólogo, me decía, porque yo hablaba sobre que el presidente era un sátiro de una forma demasiado airada, según él. A mí lo que me enseña y lo que decía el diputado Daniel Vargas ayer, tratándose de mí como una mujer histérica, es que efectivamente a las personas que denunciamos y levantamos la voz sobre cosas que no deberían ser normalizadas, lo mejor es acallarlas, y eso pasa en las mismas familias. No diga nada porque su papá se enoja, no diga nada porque su mamá se enoja. No ve que si usted dice que su familia, que su vecino la tocó o lo tocó, lo van a meter a la cárcel. Vea, son cosas que yo he leído, yo he escuchado. Que ver a su abuelito en la cárcel, cosas como esas. Exacto. Es un peso emocional muy grande para un niño. Por supuesto, entonces tenemos 8,000 casos denunciados anualmente. Imagínese todo el montón de casos de abuso sexual contra menores de edad que no se denuncian por los ciclos de violencia y de complicidad que como sociedad estamos haciendo. Entonces, como yo lo decía en el plenario, el hecho que en el plenario no se habla de lo que no se quiere hablar, porque son temas que a todos, y yo creo que a nadie le gusta hablar sobre abuso sexual y sobre violación de los menores, de sus derechos y sobre sátiro, a nadie le gusta. Son temas que nosotros evitamos, pero el hecho no de hablarlos y no de corregir esas conductas como sociedad nos hace cómplices de las personas que deberíamos ser llamadas a defender. Y ahí es donde entra Kennedy. ¿Cómo es posible que la presidenta ejecutiva del PANI, que es la máxima autoridad representando a la protección de los menores de edad, simplemente avale un comportamiento totalmente misógino, machista, pero sobre todo sátiro, las cosas por su nombre? Yo entendería que ella hubiera tenido una posición diciendo, bueno, es importante abrir el diálogo sobre estas situaciones, pero vea, don Edgar, un salario, ganarse la platita para mantenerse, no da como para decir y echar a la borda toda la protección de los menores de edad cuando son la máxima jerarca en protección de los menores de edad. O sea, es terrible. Doña Kelly desde el PAN está diciéndole a la gente, es normal que usted le diga a una niña, vamos a mi casita, se viene conmigo, mi amor. Presidente, y aquí estoy siendo exagerada en la frase. La niñez. Le dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que fue viceministro de Justicia y que es una persona que ha estado en organismos internacionales en lo que es la prevención del delito y cuido de los niños también, dice, en mi vasta experiencia en temas de delincuencia y cárcel aprendí que el agresor sexual no se cura, si acaso se controla, pero es siempre un peligro para los demás. Vaya ejemplo tenemos, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Mis respetos para usted, señora diputada, le dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Muchas gracias. Y voy a concluir con esto porque el tema se va para más. Segundos, sí. Verás cómo agradezco estos espacios porque la gente no quiere hablar de lo que quiere ser ocultado. Y para decir las cosas y defender a las personas tenemos que hablarlo aunque duela, aunque suene cruel, aunque suene feo. Termino con esto. Nosotros estamos planteando y haciendo investigaciones para un proyecto de ley que tiene que ver con el índice, y lo venimos trabajando desde hace tiempo, no tiene que ver nada con este asunto del presidente, porque como le digo, yo trabajo niñez hace de tiempo, que tiene que ver con estos abusadores sexuales y que la sociedad tiene que saber dónde están ubicados, porque yo comparto el criterio del doctor. Un abusador sexual lastimosamente va a seguir repitiendo el patrón de abusador sexual, de acosador, de violador. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer en materia de niñez. Gracias. Y sobre todo ánimo a la gente, denunciemos, levantemos la voz, no importa que digan que somos locos o histéricos, la niñez se protege desde las familias. Totalmente de acuerdo con usted. Vamos con la frase de la reflexión final nuestra. Esta conversación con la diputada Obando nos deja una pregunta clave. ¿Cómo honramos nuestra cultura mientras protegemos a la niñez? Y ahí la pregunta. Quizás no se trate de eliminar tradiciones, sino adaptarlas a los tiempos. Como sociedad, el reto es dialogar sin polarizar, entender los riesgos sin estigmatizar el cariño genuino. ¿Usted qué opina? ¿Ustedes qué opinan? Los invitamos a que sigamos reflexionando sobre este tema y trabajemos por una niñez más segura cada día.
Nos vamos, amigos. Gracias, señora diputada Johanna Obando, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por seguir cuidando a los niños de Costa Rica. Un abrazo a la distancia. Mis respetos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! TIGC Centro 96.3 evoluciona.